Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Miramos un pasaje muy conocido por todos nosotros, Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, gloria al Señor. Vamos a mirar el capítulo 19. San Lucas capítulo 19, bendito sea el Señor. Vamos a leer del verso 1, dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, por la oportunidad que nos concedes una vez más de estar aquí en tu casa. Gracias por el esfuerzo que hace cada hermano, por estar aquí en tu presencia, buscando tu rostro, disfrutando de tu bendición. Por los hermanos y amigos que a través de las redes sociales hacen parte de este servicio, bendícelos. Permite que tu palabra, que es viva, que es eficaz, ministre a sus vidas también. Que mientras predicamos tu palabra, tú sanes los enfermos, liberes los cautivos, rompas cadenas y bendigas de manera especial a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, sin dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a tomar a Zaqueo como ejemplo en esta tarde y vamos a hablar sobre el ejemplo de Zaqueo. Bendito sea el Señor. Todos nosotros sabemos que cuando en el tiempo que se da esta historia de Zaqueo, los romanos ejercían hegemonía, ejercían control, dominio sobre Palestina. Palestina era el país de los judíos en aquel tiempo. Y como los romanos pues ejercían su dominio y su control sobre no solo Palestina, sino muchos países, ellos tenían que pagar un impuestos a Roma por el dominio que ejercían sobre estos pueblos. Y en cada uno de esos lugares, de esos países dominados, ellos buscaban gente del mismo lugar, del mismo país, y los convertían también en sus servidores. Y ellos servían a favor de los romanos. De hecho, en muchos de esos lugares, muchos de esos países, habían nacionales que estaban a favor del ejército extranjero y estaban pues dispuestos a servir al ejército extranjero con tal de ellos recibir pues beneficios por sus servicios. Bueno, aquí se nos habla de Zaqueo. Zaqueo, dice el texto que leíamos, que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este Zaqueo hacía parte del grupo de los publicanos
los publicanos eran cobradores de impuesto a favor de los romanos. Ellos cobraban impuesto a sus propios hermanos, a sus conciudadanos, a sus parientes, sus paisanos, para pagarle los impuestos a Roma. Debido a esto, los cobradores de impuestos eran considerados pecadores, eran considerados traidores, eran odiados y de hecho pues todos los judíos los odiaban y por lo general los cobradores de impuestos tenían que estar custodiados por soldados romanos porque siempre los judíos buscaban la forma de hacerles daño, porque reitero, no solo los consideraban pecadores, traidores, sino que para ellos eran lo peor y querían destruirlos. Si querían destruir a un publicano u odiaban a un publicano, ahora imagínese al jefe de los publicanos. Zaqueo era el jefe, él tenía una jurisdicción, un grupo de cobradores de impuestos que le rendían a él cuenta. Entonces pues la gente, su odio hacia Zaqueo era fuerte, era grande. Bendito sea el Señor. Y bueno, esta posición que ostentaba lo llevó a enriquecerse, pero también lo llevó a ser odiado por sus amigos o sus vecinos judíos. Bendito sea el nombre del Señor. El hecho es que Zaqueo había oído hablar de Jesús. Jesús había estado en todos esos lugares. Antes de pasar por Jericó, usted puede darse cuenta de todo lo que Jesús hizo, los milagros, las señales, las maravillas que hizo cerca de ese lugar. Y dice la Biblia que la fama de Jesús se había extendido lejos. El hecho era que todos habían oído hablar de Jesús. Habían oído lo que estaba haciendo en otros lugares, cómo sanaba enfermos, cómo le daba vista a los ciegos, cómo limpiaba a los leprosos, cómo resucitaba muertos. Bueno, y cómo obraba en la vida de personas que eran consideradas pecadoras y odiadas por la sociedad, y cómo sus vidas eran transformadas y eran cambiadas. Bueno, Zaqueo había oído hablar de Jesús y había oído de su fama y de todo lo que él había hecho, y nació en él ese anhelo de ver a Jesús. Entonces, lo primero que encontramos en este pasaje es que Zaqueo procuraba ver, dice la Biblia, procuraba ver a Jesús. Usted mira el verso 3, dice procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, mire que ver a Jesús era su fervoroso deseo. Había un anhelo ardiente en Zaqueo por ver a Cristo. Había oído hablar tanto de él, de su amor, de su misericordia, de su mano poderosa para obrar milagros. Había oído hablar tanto de Jesús que él quería verlo. Nació en él un deseo profundo por ver a Jesús, un deseo profundo por encontrarse con él. Mire que por lo que uno mira en el pasaje, Zaqueo no solo quería ver a Jesús, él quería conocerlo también. Quería tener una experiencia personal con él. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Y mire que la palabra de Dios es clara y nos enseña que Dios nunca dará satisfacción al que le busca por mera curiosidad. Zaqueo no solo tenía la curiosidad de ver a Cristo, quería conocerlo, quería tener una experiencia con él. Y al igual, mucha gente en tiempos de Jesús quería verlo, quería estar cerca de él. Y bueno, porque en ese entonces pues no estaban las cámaras ni nada, sino hubieran querido tomarse una foto al lado de Jesús.
y haber dicho, mire, ahí tengo un recuerdo, me tomé una foto con Jesús cuando estaba en Nazaret, me tomé una foto con Jesús cuando estaba en Jericó, me tomé una foto y bueno, usted sabe que todas las personas cuando oyen hablar de alguien famoso, de la farándula o una persona muy conocida, pues todo el mundo es el anhelo de tomarse una foto, de tener un recuerdo de esa persona famosa. Bueno, muchos en tiempo de Jesús también querían oírlo, querían acercarse, querían estar cerca de él, querían verlo, querían decir, oye, yo estuve ahí donde estuvo Jesús, estuve cerca de él, lo oí predicar, oí sus discursos, sus enseñanzas, vi sus milagros, pero nada más. Había gente que quería acercarse a Jesús solo por curiosidad, solo por verlo. Pero el caso de Zaqueo es diferente, porque era un hombre que no solo quería ver a Jesús, en su corazón había una profunda necesidad por encontrarse con él. Él no simplemente quería mirarlo, quería tener una experiencia, sabía que Jesús podía cambiar su vida, sabía que Jesús lo podía ayudar, sabía que Jesús podía llenar ese vacío profundo que había en su vida. Ese vacío que no había llenado la posición, que no había llenado las riquezas, que no había llenado las comodidades, sabía que el único que lo podía llenar era Jesús. A veces uno dice, hombre, si yo tuviera dinero, se arreglarían todos mis problemas. No tendría ya necesidad de nada. Pero aquí encontramos a un hombre que tenía mucho dinero, que era rico, pero había un vacío profundo en su vida y sabía que el único que podía llenar ese vacío era Dios, y por eso él no solo quería verlo, quería estar cerca de él, quería conocerlo. Entonces mire que Dios nunca va a dar satisfacción al que le busca por mera curiosidad. Hay un ejemplo en Lucas capítulo 8, verso 43. Lucas capítulo 8, encontramos el ejemplo de personas que buscaban a Jesús solo por mera curiosidad. Bendito sea el Señor. Capítulo 8 de San Lucas, verso 43. Mire lo que dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Tremendo, ¿verdad? Mire, maestros como Jesús vivían rodeados de miles de personas, miles. De hecho, la Biblia dice que en una ocasión alimentó a 5,000. En otra ocasión alimentó a 4,000 y solo se contaban los varones. Entonces, cuando alimentó a 5,000, imagínense que cada uno de ellos se hubiera llevado la esposa. Ya eran 10,000. Y si se hubieran llevado un hijo, ya eran 15,000. O sea, la gente que seguía a Jesús era muchísima. Muchísima. Y llega un momento cuando el Señor le dice a los discípulos: alguien me ha tocado. Y Pedro y los otros discípulos le dicen: pero Señor, la multitud te aprieta, te acosa, y tú dices: alguien me ha tocado. Y el Señor dice: sí, alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, en otras palabras: sí, a mí me toca mucha gente y yo siento que mucha gente me toca, pero no pasa nada, no sucede nada,
porque hay gente que me toca por tocarme, me toca por curiosidad, pero alguien de verdad me ha tocado de corazón, alguien me ha buscado de corazón. Alguien me ha buscado de verdad con una profunda necesidad y yo he sentido que de mí ha salido poder. Alabado sea el Señor. Entonces, uno no recibe beneficio de parte de Dios cuando uno lo busca solo por curiosidad, cuando uno lo busca con todo el corazón, cuando uno anhela que Dios bendiga su vida, cuando uno anhela que Dios trate con uno, hermano. Suceden cosas maravillosas. De Dios sale poder para bendecir la vida del hombre y de la mujer que lo busca a Él de todo corazón. A su nombre sea la gloria. Entonces mire que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Pero en segundo lugar, el verso 3 al verso 5 nos dice que cuando Zaqueo procuraba ver a Jesús, se le presentaron inconvenientes. Dice verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, cuando Zaqueo anhela encontrarse con Jesús, anhela ver a Jesús, él enfrenta dificultades que le impedían ver a Jesús. Aquí dice el verso 3 que leíamos que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. No podía. ¿Por qué no podía? El texto dice que no podía por dos razones. Primero dice por la multitud. La multitud se lo impedía. Y segundo dice que no podía porque era pequeño de estatura. Entonces mire que cuando él va a ver a Jesús, se le presentan dos obstáculos. El primero es la multitud. La multitud nos habla de un obstáculo circunstancial, un obstáculo externo, un obstáculo que viene de afuera. Era la multitud la que le decía a Zaqueo: no te dejo ver a Jesús. Era la multitud la que le decía a Zaqueo: no te dejo tener un encuentro con él. Usted va a encontrar circunstancias externas que se van a oponer a su deseo de ver a Jesús, que se van a oponer a su deseo de encontrarse con Dios. Siempre que usted y yo nos preocupemos por buscar a Cristo, por buscar a Dios, por buscar su presencia, vamos a tener obstáculos. Vamos a tener dificultades. Siempre que usted y yo queramos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener obstáculos, y pueden ser obstáculos externos, circunstanciales, cosas que nos rodean, circunstancias que nos rodean. La multitud no le dejaba ver a Jesús. Uno no puede esperar que todo mundo esté de acuerdo con uno cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. Sí, hermano, usted no puede esperar que todo el mundo le dé la palmadita en la espalda y le diga: lo felicito por buscar a Jesús. Amigo, usted no puede esperar que todo mundo, sus compañeros de trabajo, sus amigos, familiares, estén de acuerdo con usted cuando usted se dispone a buscar a Dios. Vamos a encontrar gente que nos van a decir: lo felicito, qué bueno, fue la mejor decisión. Es el mejor camino que usted ha tomado. Avance, siga adelante. Pero aquí habla de una multitud. Va a ser más la gente que se va a oponer, la gente que se le va a atravesar en el camino, la gente o circunstancias externas que le van a decir: no te dejo ver a Jesús, no te dejo acercar a Jesús, me voy a convertir en un obstáculo para que no hagas la voluntad de Dios, para que no sirvas a Dios, para que no busques a Dios.
Pero también había otro problema y era un par de piernas. Las piernitas de Zaqueo eran muy corticas y no lo dejaban ver a Jesús. Le impedían acercarse a Jesús. Su estatura se había convertido en un obstáculo. Ahora, el problema de que él no mirara a Jesús por su estatura no tenía nada que ver con la multitud. Ahí la multitud ya no tenía culpa. Ahora el problema estaba en Zaqueo. Se va a decir, hombre, yo que soy bajito entonces tengo problema. No. Lo que quiere decir es que cuando Zaqueo dice, voy a ver a Jesús, encuentra problemas externos que están fuera de él, pero también encuentra problemas internos que estaban en él, hacían parte de él, parte de su vida, parte de su naturaleza que le impedía acercarse al Señor. Usted y yo vamos a tener obstáculos externos que no nos van a dejar ver a Jesús, pero vamos a tener también situaciones internas. A veces el problema no es el hermano, no es la hermana, no es el amigo, no es el vecino, no es la comadre, no es el compadre, no es el tío. El problema a veces está en nosotros, está en nuestro carácter, está en nuestro temperamento. El problema a veces está en nuestro corazón, está en nuestra vida. A veces el obstáculo lo llevamos por dentro, y es el obstáculo que llevamos por dentro que en muchas ocasiones no nos deja acercarnos a Jesús, no nos deja tener un encuentro con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hizo Zaqueo? ¿Se desanimó? ¿Se desalentó? Dijo, hombre, yo quería ver a Jesús, pero la multitud no me deja. Yo quería ver a Jesús, pero mi estatura no me deja. Yo más bien voy a desistir. No voy a buscar al Señor. No, la determinación de Zaqueo fue firme. La determinación de Zaqueo fue superar los obstáculos, superar todo aquello que le impedía tener un encuentro con Jesús y acercarse a Él. O sea, Zaqueo no se rindió ante las dificultades. No se rindió ante los problemas. El verso 5 dice que el verso 4, al ver que la multitud no lo dejaba, que su estatura no le ayudaba, dice que corrió y se subió a un árbol. Y ahí se sentó para ver a Jesús. Corrió delante de la multitud, sabía que Jesús iba a pasar por cierto lugar y se subió al árbol. Y me imagino a Zaqueo sentado en ese árbol y diciendo, ahora sí, nadie me impide ver a Jesús. Superó la multitud porque ahora estaba más alto que ellos. Y superó su pequeña estatura, superó ese problema que estaba en él, ese problema que era parte de su naturaleza, que le impedía ver a Jesús. Lo superó también y tuvo un encuentro con él. Bendito sea el Señor. Lo tercero que hizo Zaqueo, después que él está en ese árbol, el verso 5 y 6 dice que él aceptó la invitación que Jesús le hizo. Aleluya. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aleluya. Ahora va pasando Jesús y encuentra a Zaqueo en el árbol. Tremendo. Dice un escritor que esa escena de una persona subirse a un árbol era algo en tiempos de Jesús, en especial para participar de una actividad religiosa, era algo bochornoso, era algo vergonzoso. Pero a Zaqueo no le importó eso. A Zaqueo dijo, no me importa que sea bochornoso, no me importa que sea vergonzoso, no me importa de que me miran mal por ser el jefe de los cobradores de impuestos. Y ahora me van a mirar mal porque estoy en este árbol, no me importa. Yo lo que quiero es ver a Jesús.
Yo lo que quiero es estar cerca de Él. Aleluya. Y entonces dice que cuando Jesús mira a Zaqueo, Jesús le dice: desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, es la primera vez y es el único lugar en todos los evangelios donde usted encuentra a Jesús invitándose a sí mismo para hospedarse en un lugar. Sí, es la única experiencia. A él lo invitaban a hospedarse en un lugar, pero es aquí él, porque aquí cuando le dice desciende, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Mire que estas palabras expresaban no una petición sino un mandato. Le dice: es necesario que pose yo en tu casa. O sea, no le estaba diciendo Zaqueo, ¿será que me puedo quedar en su casa? Le dice: no, Zaqueo, me voy a quedar en su casa. Necesito quedarme en su casa. Es la única vez cuando usted ve a Jesús invitándose a sí mismo como huésped de un hogar. Necesito quedarme en su casa. Y era de verdad una necesidad que Jesús estuviera en el hogar de Zaqueo. Y es una necesidad que Jesús esté en nuestra casa. Es una necesidad que Jesús esté en nuestro hogar. Es una necesidad. Mire que esa expresión es como la expresión de alguien que dice: esa casa es mía. Yo necesito estar ahí. Necesito estar ahí. Y de verdad que es una necesidad que Jesús esté en nuestra casa. ¿Cuánto consideramos que es necesario que Él esté en la casa? De verdad que necesitamos a Jesús en el hogar. Miraba en una ocasión algo y es como una anécdota de alguien que había invitado a Jesús a su casa. Y le dijo: Jesús, tú eres el invitado a mi casa. Eres mi inquilino. Ah, bueno, está bien. Y Jesús fue a la casa de aquel que lo había invitado. Cuando llegó a la casa le dijo Jesús: ese lugar que tengo allá, ese rinconcito que tengo allá, lo he habilitado para usted. Ese es su lugar aquí en mi casa. Ah, bueno. Entonces el Señor se hizo en el rinconcito donde la persona le dijo que era el lugar para él. La historia, la anécdota, es una anécdota. Dice que un día tocaron a la puerta de la casa y el dueño de la casa fue a abrir. Y cuando abrió la puerta, era Satanás el que había llegado a la casa. Y bueno, ahí en la puerta lo hirió, lo golpeó, ahí lo dejó tirado en la puerta al dueño de la casa. Y se fue. El dueño de la casa volteó a mirar al rinconcito y vio que Jesús estaba ya tranquilo. Pasó un tiempo, otra vez, y el dueño de la casa corrió a abrir otra vez la puerta. ¿Y quién cree que era de nuevo? Satanás. Y abrió la puerta y otra vez pasó lo mismo que había pasado la primera vez. Ya en esta segunda ocasión, el dueño de la casa le dice: pero Jesús, ¿cómo es posible que usted permita que Satanás me haga daño en mi propia casa y usted estando aquí? Jesús le dijo: tú dijiste que yo era el inquilino de tu casa y me confinaste a un lugar, que ese era mi lugar en tu casa. De hecho, ¿quién ha ido a abrir las puertas cuando tocan? Tú, porque eres el dueño de la casa. Es el dueño de la casa el que abre la puerta.
pero Señor, entonces Jesús le dijo, si tú me hubieras dicho que yo era el dueño de la casa y que yo tenía el control de la casa, ya las cosas serían diferentes. Porque la puerta ya no la abrirías tú, la puerta la abriría yo. Señor, perdóname, de hoy en adelante tú no eres el inquilino de mi casa, eres el dueño de la casa. Entonces Jesús dijo, como soy el dueño de la casa, pues ya no estoy confinado a un lugar, me puedo mover por toda la casa porque esta es mi casa. Y el diablo, que había quedado amañado, volvió la tercera vez a tocar otra vez. Y entonces ya el hombre dijo, Señor, usted es el dueño de la casa. Y entonces fue Jesús a abrir la puerta, y cuando abre la puerta y Satanás otra vez a revolcar al pobre hermano de nuevo, y cuando mira que Jesús dice, perdón que me equivoqué de casa y por aquí que es más derecho. Debemos permitir que sea Dios el dueño de nuestra casa, el dueño de nuestro hogar, que sea Jesús el que tenga el control, que no haya reservas en su casa para la presencia de Dios, que Él invada todos los sectores de su casa, que la presencia de Dios sea una realidad. Y fue lo que le dijo a Zaqueo, es necesario que pose yo en su casa, es una necesidad que yo esté en su hogar, que yo esté en su familia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que esto nos muestra, dice que Zaqueo descendió a prisa y lo recibió. Nos muestra que el corazón de Zaqueo estaba preparado para recibir a Jesús en su casa. Y la obediencia de Zaqueo fue inmediata y también su salvación. Hubo una disposición en él para encontrarse con Jesús de manera especial. Pero algo más que nos dice el pasaje es que después que Jesús llega no solo a la vida de Zaqueo, después que Jesús llega al hogar de Zaqueo, Zaqueo no siguió siendo el mismo. Después que Zaqueo tuvo ese encuentro con Jesús, Zaqueo no siguió siendo el mismo. El hogar de Zaqueo no siguió siendo el mismo. La casa de Zaqueo no siguió siendo la misma. Mire el verso 7, dice, al ver esto, o sea que Jesús había entrado a la casa de Zaqueo, eso fue un escándalo. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Tremendo. Por eso usted se da cuenta que después que Zaqueo se encuentra con Jesús, él no siguió siendo el mismo. Mire, una evidencia de la salvación y de la vida cambiada de Zaqueo fue el gozo que recibió. Mire, el texto dice, aleluya, verso 4... Verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso. La vida de Zaqueo dejó de ser esa vida triste. Ahora la vida de Zaqueo es una vida llena de gozo. Con problemas, pero una vida llena de gozo. Con dificultades, pero una vida llena de gozo. Siendo odiado por muchos, pero con una vida llena de gozo. Porque el Señor produce gozo en la vida de la persona.
Alabado sea el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y Cristo produce gozo cuando está en nuestra vida. No importa que usted esté en necesidad, en crisis, en problema, siempre el gozo del Señor va a ser mayor que el problema, que la dificultad, que la necesidad, porque ahí está su presencia. Otra evidencia de esa salvación y de esa vida cambiada en Zaqueo fue su deseo de restituir el agravio que había causado a otros. Mire que la ley decía que el que robaba debía dar el doble de lo que se había robado, de lo que había defraudado. Pero aquí Zaqueo va por encima de la ley. Lo que lo obligaba a él era darla. Bueno, a usted, a ver, le robé que esto, le voy a dar el doble de eso que le robé, tenga. Pero Zaqueo estaba tan contento, hermano. Estaba tan feliz de haberse encontrado con Jesús, que ahora él viene y dice: Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. 4 veces. Tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, este compromiso de Zaqueo le salió caro. Este acercamiento de Zaqueo a Jesús le salió costoso, hermano. Porque no solo devuelve 4 veces, sino que también está dispuesto a dar la mitad de sus bienes. ¿Ve? Le dice: Señor, 4 veces al que he defraudado se lo devuelvo 4 veces. Y también mire la expresión que utiliza: puesto en pie, dijo al Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense todos aquellos que habían sido defraudados, y ahora le devuelve 4 veces, y después de darle 4 veces, luego dice: Señor, y la mitad de mis bienes se los doy también. O sea, ese compromiso con Jesús le salió costoso. Y es que los compromisos con Jesús cuestan. Jesús dijo: si alguno me quiere seguir, debe sentarse y hacer cálculos. Porque seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús nos puede resultar costoso, no solo a nosotros, sino también a los que nos siguen. Entonces usted ve que él restituyó y regaló la mitad de sus bienes. Alabado sea el Señor, porque él era consciente que había acabado de encontrar la mayor de todas las riquezas, y era la presencia del Señor. Había acabado de encontrar el verdadero tesoro, y ahora estaba dispuesto a entregar todo lo que fuera con tal de conservar ese tesoro que había conseguido, que era la presencia del Señor. Entonces, hermanos, uno no sigue siendo el mismo después que se encuentra con Jesús. Si usted y yo de verdad nos hemos encontrado con Cristo, tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar. Los encuentros con Jesús cambian. Los encuentros con Jesús transforman. Usted ve el caso de Jacob. Jacob no siguió siendo el mismo después que se encontró con Dios, después que tuvo esa experiencia con el Señor. De hecho, usted ve que después que se encuentra con Dios, después que tiene esa experiencia con Él, me llama la atención que el texto dice que salió el sol, porque ya estaba rayando el alba. Dice que sale el sol, y eso nos habla de un nuevo amanecer, nos habla de un nuevo comienzo.
O sea, después de nacimiento, después que él se encuentra con Dios, nace de nuevo. Hay una nueva experiencia, comienza un antes y un después. Jacob no siguió siendo el mismo. De verdad, cuando se encontró con Dios, Jacob era religioso. Y Jacob tenía experiencias con Dios. Veía ángeles que descendían del cielo y ángeles que subían. Pero usted lo encuentra ahora de verdad con una experiencia real. Y su vida cambia. Su vida es transformada. Y es más, dice que después de esa batalla, dice que cojeaba de la cadera. O sea, Jacob no siguió caminando igual. Después de encontrarse con Dios, su forma de caminar cambió. Jacob no siguió siendo el mismo después de ese encuentro con Dios. No siguió siendo el mismo. Yo me imagino que cuando la gente miraba a Jacob, decía: ¿y usted qué le pasó? Si usted quedó bien, ¿y ahora por qué cojea? Y cada vez que él sabía el por qué caminaba diferente, eso le traía a memoria que se había encontrado con aquel que podía cambiar su vida, con aquel que lo podía transformar. Y esto es lo que pasa con Zaqueo. Zaqueo no sigue siendo el mismo después de su encuentro con Jesús. Es más, Zaqueo se vuelve generoso. Hay gente que se encuentra con Jesús y se vuelven más tacaños, hermano, que Padre Celestial. Sí, usted ve a Zaqueo aquí, hermano, con un gozo tan grande que dice: Señor, la mitad de mis bienes, la mitad para los pobres, y al que he defraudado se lo devuelvo 4 veces, porque había encontrado la verdadera riqueza. Su vida no siguió siendo la misma. Yo tengo que decirle al Señor: Señor, ayúdeme. Porque es que a veces uno pasa años en la iglesia, hermano, y a veces en vez de mejorar empeora. Y dice la esposa: uy, no, pastor, este señor, Dios mío, antes de llegar a la iglesia, al menos uno le podía hablar, pero ahora sangre de Cristo. O sea, los encuentros con Dios cambian, hermanos. Es cierto que no voy a cambiar de la noche a la mañana, pero hay un proceso de cambio en la persona que se ha encontrado con Jesús. Es una persona que cambia, es una persona que su vida va como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero yo no puedo decir que me he encontrado con Jesús y entonces me vuelvo más repelente, más grosero, más insujeto. Ya no le hago caso a nadie, ya peleo con el que sea, ya voto el cambio de cualquier manera, ya critico, ya murmuro, ya estoy ahí como a la defensiva para todo. No, hermano, usted tiene que ser diferente. Si nos hemos encontrado con Jesús, nuestra vida tiene que ser distinta. Esa señora que le daba con la plancha y la olla al esposo y se encontró con Jesús, ya no puede hacer eso. Ahora dele con la escoba, que es más suavecito, pero no con él. La vida de Zaqueo cambió. La vida del hombre y de la mujer que se encuentra con Jesús cambia, hermano. Vamos a estar de pie. Del ejemplo de Zaqueo aprendemos que los encuentros con Jesús cambian nuestra vida, hermanos. Que los encuentros con Jesús hacen de nosotros personas diferentes, personas distintas, con defectos, con errores, con falencias, pero con un deseo de ser diferente cada día, de mejorar. Porque vamos de camino a la patria celestial. Y debemos cada día decirle al Señor: ayúdame.
Ese Dios que visitó a Jacob, visita mi vida. El Dios con el que se encontró Zaqueo es el Dios que nos ayuda, hermanos, para cada día ser mejores y servir mejor al Señor.